Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras, con Francisco Limones, un ministerio dedicado al estudio de la teología, la historia y la filosofía, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de defender y proclamar la fe apostólica. Sin más, seas bienvenido y no te olvides de suscribirte. ¿Qué tal, mis hermanos? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Por acá su hermano Francisco Limones nuevamente en el Ministerio Pasión por las Escrituras. Amados hermanos, en esta ocasión y en este video traigo para ustedes 3 consejos prácticos a cómo elaborar un sermón bíblico y una exposición bíblica. Esto no va a ser un video extenso, simplemente quiero dar ciertos consejos que a mí me han beneficiado bastante al momento de predicar la palabra de Dios en mi congregación y en la iglesia donde sirvo por la gracia del Señor Jesucristo. Así que quédate este video por favor para descubrir cuáles son esos consejos prácticos que te pueden ayudar a interpretar la Biblia y no a cometer falacias exegéticas. Considero que el primer punto nunca se nos debe olvidar, que es la ley del contexto. El contexto es lo que determina lo que el pasaje quiere transmitir y lo que el autor original quería dar a entender a su audiencia en su contexto histórico y cultural. El contexto nos ayuda bastante a no malinterpretar la escritura. El contexto puede definir lo que realmente quiere transmitir el autor y no lo que nosotros queremos que diga el autor, sino lo que el autor entendió en las palabras y el momento y las circunstancias que fue utilizada dicha oración. Yo creo que es importante interpretar la escritura de manera correcta leyendo el contexto del propio texto. No he escuchado la frase, no me saques fuera de contexto porque eso no es lo que quería decir. Y lamentablemente muchos hacen eso. Agarran versículos aislados de su contexto y lo quieren aplicar para hacer su propia predicación sin hacer una buena explicación ni una buena exposición del texto bíblico. Y no se necesita ser un gran erudito, ni un gran teólogo, un gran exegeta para hacer ese simple trabajo. Realmente simplemente es leer la escritura y darse cuenta, por ejemplo, ¿por qué Pablo menciona esto? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? Todas esas preguntas es referente al texto que estamos leyendo. Cuando hacemos un análisis del contexto tenemos que preguntarnos, ¿en qué circunstancia lo escribió, por ejemplo, Pablo la carta a los romanos? ¿Cuál es el problema doctrinal? ¿Cuál es el objetivo de Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuáles son los personajes principales de su argumentación? Todo ese tipo de elementos nos ayuda bastante a no malinterpretar la escritura. Así como usted se enoja que lo malinterpretan por cualquier palabra que entiende mal una persona, así por ejemplo Dios no le agrada que malinterpretemos la escritura. Y por eso creo que el primer punto que nunca se nos debe olvidar es la ley del contexto. Y claramente existen diferentes contextos, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico, el contexto literario, pero ese es punto y aparte. Aunque va dentro de esta gama, yo creo que lo primero es eso. Así que no se te debe olvidar la ley del contexto. El segundo punto que quiero recomendar es lo siguiente. Trata de leer el versículo en diferentes versiones bíblicas. Muchas veces nosotros nos casamos con la Reina Valera 1960 y es una buena traducción de equivalencia formal como es la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, pero son Biblias de equivalencia literal, se le conoce en teología. Yo creo que deberíamos tener diferentes traducciones, tanto dinámicas y tanto literales, para comprender de mejor manera el versículo. Por ejemplo, yo cuando elaboro un sermón o cuando elaboro una enseñanza o una predicación expositiva en la iglesia donde me congrego y sirvo por la gracia de Dios, trato de elegir diferentes traducciones. Para hacer un estudio bíblico profundo agarro 2 traducciones, la Biblia de las Américas, especialmente la Biblia de Estudio de la Reforma, y la Biblia de Estudio Teológica, que es mi favorita, que es la versión Reina Valera 1960. Para complementar mi estudio a veces utilizo la Biblia Dios habla hoy, o a veces la traducción lenguaje actual, que para mí me ayudan bastante a esclarecer ciertos versículos. Entonces es importante, en mi segundo consejo, tener diferentes traducciones para comprender mejor el pasaje. Tal vez la Reina Valera no sea tan actualizado en el lenguaje y eso tal vez es una dificultad al momento de interpretar la Biblia. Pero por eso existe, gracias a Dios, diferentes traducciones que también son palabra de Dios que nos ayudan a interpretar de mejor forma el texto. Claro, no la traducción de los testigos de Jehová porque es una traducción herética,
pero que eso es un patrón importante. Y el último y gran consejo. Claramente no quiero olvidar decir que debe ser un hombre de oración, un hombre que lee la Biblia diariamente, un hombre que tiene sus momentos de intimidad con Dios, en la oración, en el ayuno, en el sometimiento de Dios. Eso lógicamente no lo menciono porque es lo esencial que deberíamos hacer todos. Pero el tercer punto es esto. Si tienes la posibilidad económica de comprar un buen diccionario bíblico, te recomiendo este diccionario bíblico y también te recomiendo estos tipos de comentarios. El comentario de Samuel Pérez Millo al texto griego del Nuevo Testamento de verdad que ayuda bastante porque a pesar de que es trinitario, no le quitamos el hecho de que sea un académico preparado en cierta área en el griego y la crítica textual del Nuevo Testamento y la exégesis del griego del Nuevo Testamento, que te ayuda bastante un panorama completo sobre esa carta. Otra cosa que se me estaba pasando por alto. Todo este tipo de información, un buen diccionario, una buena concordancia bíblica, todo eso es bueno, ¿verdad? Pero al momento de predicar, bajo el concepto de Luis Contreras en su libro Manual de Predicación Expositiva, estuve leyendo, aquí dejo el libro para que lo quieren conseguir, este tipo de libro me ayudó bastante porque hay un consejo que Luis Contreras dijo. Dejemos de utilizar tanto tecnicismo a nuestra congregación que realmente ellos no entienden. No está diciendo que no debemos utilizar ciertas palabras griegas y explicar tal vez lo que significa, sino que no utilizar tanto tecnicismo que en vez de edificar a la gente o en vez de que la gente entienda, termina no entendiendo nada. Entonces, de verdad que hay que tener cuidado en ese aspecto. Utilizar palabras no tan vagas, claro está, ¿verdad? Pero sí palabras que ellos puedan entender, que ellos puedan captar, que ellos puedan comprender en su vida diaria. Así que yo creo que esos tres consejos prácticos te pueden ayudar a elaborar un sermón. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios gobierne tu corazón y no te olvides de suscribirte, por favor, y comparte este video con tus amigos, hermanos, tus pastores y cualquier persona que lo necesite. Y déjame tu comentario, por favor, para saber qué es lo que piensas. Dios te bendiga.